Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Y entendemos que Dios es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios que hace milagros. Dios no es un Dios de mentiras. Si Dios te dice a ti que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Si Dios te dice a ti, espérame porque te voy a hablar, espera que Dios te hable, no te apresures. No hagas como Saúl, que por desesperado agarró de los sacrificios y él mismo no esperó al sacerdote, al profeta. Y él mismo quiso ofrecer sacrificio, y por eso vino condenación para su vida, por su desobediencia. Dios quitó el reino a Saúl y se lo dio a un hombre mejor, a David. Así que no pierdas bendiciones por apresurarte. Ten un oído para oír la voz de Dios, para entender que Dios te ha llamado y que te ha llamado con un propósito. Quiero darles más o menos un resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado del libro de Juan capítulo 1, Juan capítulo 2, Juan capítulo 3. Vamos ahorita por el capítulo 3. Y hemos estado allí analizando algunos aspectos de estos capítulos. Y todos estos capítulos concuerdan uno con otro, es un seguimiento. Hablamos acerca del verbo, y el verbo es Jesús, el verbo es la palabra. Y hablamos de que esta palabra en nuestras vidas realiza un nuevo nacimiento. Esta palabra en nuestras vidas nos da un cambio a lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros cada día necesitamos en esta vida. La palabra de Dios es la que te enseña, es la que te guía, es la que te cambia, es la que te sana. Si tú estás enfermo, simplemente agarra la Biblia y busca las promesas de sanidad que están allí en la palabra, y aprópiate de estas promesas y háblalas a tu cuerpo, porque algo va a suceder en tu vida si la crees, si tienes fe. ¿Cuántas personas no se han sanado por tener fe en lo que Dios les ha dicho? Y hablamos de Nicodemo, un hombre que conocía la palabra de Dios, pero que no había nacido de nuevo. Y cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento, para él era una sorpresa esto, para él era algo nuevo. Y Jesús le dio las estrategias para nacer de nuevo, y le habló del agua y le habló del Espíritu. Y nosotros hablamos en la vez pasada de que el agua simboliza a Jesús, y de que el agua simboliza al Espíritu Santo, y de que el agua simboliza la palabra de Dios. Y pudimos verlo desde Génesis, dando un sondeo. Todas las cosas, si tú no has escuchado esto, puedes visitar el altar familiar. Allí en el altar familiar puedes buscar la prédica y puedes escucharla y ver todo cómo detallamos por la palabra lo que significa el agua, y cómo es nacer del agua, y qué significa nacer del agua. Así que si tú no has experimentado este nuevo nacimiento, es el tiempo de experimentarlo. Es el tiempo de volverte a Dios, de entregarle tu vida a Jesús, de dejar que Él haga en tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de Juan capítulo 3, versículo 14. Y vamos a hablar de un tema que tal vez a algunos no les guste. Y lo titulé ¿salvos o condenados? Como una pregunta, como un interrogante. ¿Salvos o condenados? Así que vamos a leer y vamos a detallar esta palabra.
Quiero que busques en tu Biblia. Si no tienes Biblia ahí en físico, busca tu celular y abre la Biblia online. Y ahí puedes verificar lo que estamos hablando y que estamos diciendo, lo que está aquí en la Biblia. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjate bien, empezamos con el versículo 14 y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si no conoces esta historia, más o menos te voy a resumir la historia. Moisés y el pueblo de Israel estaban en el desierto, habían salido de la tierra de Egipto. Dios los había hecho pasar por el desierto. Y allí en el desierto ellos comenzaron a blasfemar y a hablar de mal de Dios y a hablar mal de Moisés. Y le dijeron: Moisés, ¿por qué nos has sacado de la tierra de Egipto aquí a pasar hambre? Estamos comiendo el mismo pan, ese pan que descendía del cielo todas las mañanas y caía un rocío sobre la tierra. Y era un pan dulce con miel interna allí, pero descendía del cielo, era un milagro. Todos los días ellos tenían pan nuevo. Algunos guardaban este pan para el otro día. Y Dios le dijo: no es necesario que lo guardes, yo les voy a dar un pan nuevo todos los días. Pero algunos desobedecían y guardaban el pan. ¿Sabe qué pasaba con ese pan? Se podría, se dañaba. Se dañaba de un día para otro. Porque Dios le dijo: yo te voy a dar un pan nuevo cada día. Yo te voy a dar una palabra nueva cada día. Yo quiero que tú puedas confiar en mí. Dios le dijo: yo quiero que ustedes puedan confiar en mí, en lo que les estoy diciendo. Y en ese momento ellos desobedecieron porque ya estaban aburridos del pan. Y dijeron: para esto nos trajiste aquí al desierto, a matarnos de sed, a matarnos de hambre. Y Dios se enfureció. Y dice la Biblia que envió serpientes. Y habían serpientes por todos lados. Hirieron a muchos. Y aquella persona que era herida por una serpiente moría. A los minutos estaba muerto. Pero el pueblo clamó. Y se acercó a Moisés y le dijo: Moisés, clama a Dios. Clama a Dios nuevamente y dile que nos perdone, que hemos pecado. Que hemos pecado. Entonces Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, y escucha bien, porque esta palabra tiene un evento simbólico a lo que Dios quiere decirnos y a lo que Jesús hizo. Dios le dijo a Moisés: quiero que levantes una serpiente ardiente. Una serpiente que arda. Y esta serpiente la vas a colocar en una base, en un tronco, y la vas a levantar. Y toda aquella persona que es mordida por una serpiente va a ver aquella serpiente levantada, y el que la vea será sanado. Y así ocurrió. Aquellas personas que eran mordidas por las serpientes tenían que elevar su mirada antes de morir rápidamente y mirar allá la serpiente, y automáticamente eran sanadas completamente. En este momento, aquí lo que estamos hablando, en el capítulo 3 de Juan, está diciendo que así como Moisés levantó esa serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de Jesús. Y está hablando de Jesús no en un palo cualquiera. Está hablando de Jesús en una crucifixión. Y allí en esa crucifixión Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades.
para que tú cuando veas a Él, cuando veas a la cruz, no veas una cruz cualquiera, no. No veas la cruz que muchos religiosos ven ahí todavía con Jesús en el palo, no. Jesús no está allí en esa cruz. Jesús resucitó, dándote a demostrar que Él venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad y venció la maldición. Así que tú puedes mirar a la cruz y ver que ya Jesús no está. Y cuando veas que Jesús ya no está allí, sino que ha resucitado, entonces tienes que entender varias cosas. Uno, Él llevó tu pecado, Él llevó tu enfermedad, y todo aquel que ve eso es sanado. Todo aquel que ve eso es curado. Ese es el nacimiento que Dios quiere que experimente cada persona. Un versículo muy conocido por todos los cristianos, porque de tal manera, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra la saben muchas personas de memoria. Y que es importante que tú la entiendas. Si Jesús dijo que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, también tienes que entender que el que no cree, algo le va a pasar. Al que cree va a heredar la vida eterna, pero al que no cree, algo le tiene que pasar. Al que es incrédulo, algo le tiene que pasar. Lo leemos en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y aquí tenemos dos palabras. Uno, o somos salvos o somos condenados. O somos salvos o somos condenados. Así de sencillo. Dos situaciones que se te pueden presentar a tu vida. O tú eres salvo o tú eres condenado. Veamos en qué posición quieres estar. Veamos en qué situación tú deseas estar. Veamos en qué situación deseas que tu familia esté. ¿Sabes qué significa la palabra condenados? Viene del griego krino. Se escribe kreno y viene del griego de esa palabra que significa juicio. Significa una decisión tomada en un juicio, una determinación tomada en un juicio. La decisión que se toma mentalmente, espiritualmente, para una persona que ha sido enjuiciada. Entendiendo esto, esta palabra condenados, tenemos que entender entonces que va a haber un juicio. ¿Y cómo es ese juicio? ¿Qué es lo que va a presentarse? ¿Por qué la Biblia habla de un juicio? ¿Será que eso es real? ¿Será que en verdad va a haber un juicio para nosotros? Yo no creo en eso. Pues crea esto. La Biblia dice que todos compareceremos ante el juicio final. Y en el juicio final, ¿sabes quién es el juez? Dios. Y Él juzgará a buenos y a malos, a justos y a injustos. En todo ese tiempo, Dios va a juzgar a todas las personas. Es decir, que el hecho de que te hayas comportado bien no quiere decir que tú vas a pasar del juicio. También vas a ir al juicio. Y el hecho de que seas un buen cristiano no quiere que esto te esté encima del juicio. Tú vas a ir al juicio. Pero en el juicio van a pasar dos cosas. O eres salvo o eres condenado. En el juicio van a pasar dos cosas. O eres salvo o eres condenado. Ahí se tomará la decisión. Esa decisión que se tome por causa del pecado, por causa de las cosas que hayas cometido, es lo que se llama condenación. Una condena se aplica a una persona que ha cometido una falla. De hecho, esa palabra la podemos ver en el Antiguo Testamento. Cuando alguien cometía una falla, a un hermano, a un vecino, Dios le dijo a Moisés y le dijo, cualquiera que comete una falla, esa persona tiene que pedir perdón, y no solamente pedir perdón, tiene que rectificar y tiene que darle a la persona
7 veces más de lo que le había quitado. O sea, no solamente era pedir perdón, él tenía que hacer algo para que esa persona pudiese quedar bien. Si alguien le robaba algo a una persona, esa persona tenía que no solamente devolverlo, pedir perdón, sino que también tenía que duplicar más y más lo que él había robado, lo que él había quitado. Esas eran normativas que había en el pueblo de Israel. Eso era condenar. El juez estaba allí y comparecían ante el juez Moisés y una serie de personas que regían al pueblo de Israel. Tenían que decidir y tenían que ver qué cosa tenían que esta persona darle a la otra por haber fallado, por haber cometido ese error. Asimismo es la palabra condenar, significa ese juicio, esa determinación que se va a tomar en aquel momento. Aquellas personas que fueron o que estuvieron mal o que se comportaron mal en toda la tierra. Y tú dices, yo no me he comportado mal, yo he sido bueno. No, la Biblia dice que todos han pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, todos han pecado. Todos están destituidos. Todos, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. En el libro de Romanos vamos a encontrar muchas de las cosas que habla acerca de la condenación y acerca de la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 16. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Miren lo que dice aquí la Biblia. Habla del pecado que se cometió estando en el paraíso. Dice que si por un hombre el pecado entró a toda la tierra, entró la transgresión. ¿Qué es transgresión? Es ir en contra de las normativas de lo que Dios estableció. Cuando tú transgredes algo, tú vas en contra de lo que está establecido. Ejemplo, si la Biblia dice no matarás, pero tú matas, estás transgrediendo esa ley. Si la Biblia dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero tú la codicias, entonces ya te estás haciendo transgresión de esa normativa. Adán falló, pecó. Por esa sola falla entró el pecado en la humanidad y a partir de allí empezó una multiplicación de pecados en todas las personas. Todas las personas empezaron a pecar. Entró una generación de maldición. ¿Por qué? Porque vino la enfermedad, vino los dolores, vino esterilidad en la tierra. El hombre tenía que trabajar duro la tierra para que pudiese producir esta tierra fruto. Pablo le está diciendo a los romanos, por un hombre entró ese pecado, la transgresión. Por ese hombre, toda una generación está condenada. Toda una generación tiene que pagar por todas las fallas que ha cometido. Mira, una sola falla generó una multiplicación de pecados, tanto que en los tiempos de Noé el pecado era tan grande que Dios dijo, tengo que eliminar esto. Tengo que hacer una limpieza en esta tierra. Y Dios le dijo a Noé, voy a hacer una limpieza en esta tierra. Pero es necesario que tú apercibas a otros. Y él le dijo a otras personas, mira que Dios va a enviar un diluvio sobre la tierra y es necesario que nos arrepintamos. Y la gente se burlaba de Noé porque en ese tiempo no había llovido, tenía años sin llover sobre la tierra. El mismo pecado causó esterilidad en la tierra, en los cielos. No había agua.
Y no le creyeron a Noé, solamente sus hijos y las esposas de sus hijos, porque estaban allí cerca. Eso fue las únicas personas que le creyeron a Noé. Pero vino el diluvio. Noé obedeció a Dios y fabricó uno de los barcos más grandes de la historia de la humanidad. Y allí metió los animales y metió las personas que habían creído, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas allí estaban, en el arca de Noé. Y barrió con toda la humanidad. Dice la Biblia que no quedó nada vivo, solamente lo que estaba dentro del arca. Trajo juicio sobre la nación. Los juicios que hoy en día están viviendo los diferentes países son a consecuencia del pecado, a consecuencia de que el hombre se ha apartado de Dios. Esto no es por casualidad. Eso no es que, yo me he comportado bien. No. Hay una cantidad de pecado que ha soltado juicio. Pero Pablo les decía, si por este hombre entró transgresiones, imagínate, por un solo hombre entró la dádiva, que es la vida eterna, y ese se llama Jesucristo. Si por un solo hombre las transgresiones se multiplicaron, por un solo hombre, Jesucristo, las bendiciones vendrán sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Por un solo hombre, Jesucristo. Ese es lo que estaba Pablo diciendo allí. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. Vemos cómo Jesús se hace maldición, se hace pecado, para poder nosotros ser libres de este juicio, de esta condenación. Dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo allí Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir allí? Estaba diciendo que Jesús se hizo pecado él mismo, se hizo maldición. La maldición es pecado. Dice que se hizo pecado llevando la carga de todo el pecado de toda la humanidad, llevándola a la cruz. Y en la cruz venció el pecado. Venció el pecado. Lo que quiere decir que lo mató. Él mató el pecado. Y fíjate dónde estaba el pecado en el hombre. Fue depositado y fue enclavado en su carne. ¿Cómo logras vencer entonces el pecado? ¿Cómo logras quitarte el pecado dentro de ti? Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, porque en la carne está el pecado, y el pecado es muerte. El pecado es muerte. Lo que hay en tu carne es muerte. No puedes quitártelo de ti, pero sí puedes enseñorearte de esto. Es lo que Pablo se estaba diciendo. Jesucristo se hizo maldición, llevando el pecado de toda la humanidad, para que tú fueses libre de esa condenación. Porque ¿qué te corresponde a ti? La muerte. La Biblia dice que a nosotros, por la paga del pecado, nos corresponde la muerte. ¿Y qué quiere decirte Dios con esto? Que si tú no vienes a Jesús, si tú no miras a la cruz, tú estás muerto. Pero si tú ves a la cruz, y si tú quieres recibir a Jesús en tu vida, y recibir la bendición de lo que Él hizo por ti, entonces tú recibirás vida. Es decir, esa causa que te condena, ya no va a estar en ti, sino que ya va a estar la redención por parte de Jesús, por parte de su sangre preciosa. El libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32. Vemos cómo Dios nos corrige para librarnos de esa condenación a lo que el hombre por el pecado está destinado.
Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Está hablando de que el mundo va a ser condenado en el pecado de este mundo, en el pecado de la humanidad. Pero dice, pero Dios nos corrige para que no seamos condenados. Condenación, juicio. Está hablando de que va a haber un momento en el cual si tú no estás apercibido, si tú no haces una limpieza en tu vida, en tu mente, en tu corazón, de todas las cosas que tienes dentro de ti, tú serás condenado, serás enjuiciado, y en el juicio determinarán, estás condenado eternamente. Pero dice la Biblia, pero Dios nos corrige. ¿Y cuántos quieren la corrección de Dios? Yo te pregunto, ¿cuántos desean la corrección de Dios? Dios, no me corrijas. Es que cuando tú me corriges es muy duro para mí. Cuando tú me corriges, wow, la economía se me viene abajo. Dios, cuando tú me corriges, me pasan cosas tan tremendas. Pierdo el empleo. De repente perdí el empleo. De repente me empezaron a venir enfermedades tras enfermedades. Y no salía de una enfermedad cuando vuelvo a otra enfermedad. Y yo no entiendo de dónde viene esto, pilas. Porque si Dios te está corrigiendo, tienes que hacer modificaciones en tu vida. Tienes que hacer cambios en tu vida. Porque el mundo está condenado. Y si tú estás en el mundo, si tú estás participando de las cosas de este mundo, tú serás condenado también. Tú también serás condenado como este mundo va a ser condenado. ¿Quieres que lo volvamos a leer? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo será condenado, mi amigo, hermano. El mundo será condenado. Y si tú todavía quieres participar de toda la basura y las cosas que te ofrece este mundo, adelante, hazlo. Pero tienes que saber algo. Tú serás condenado con el mundo. Si tú quieres librarte de esta condenación, tienes que aceptar la corrección de Dios, que te está corrigiendo y te está dando oportunidades. Te está haciendo un llamado de atención y te está dando oportunidades para que tú vengas a Dios, para que tú vengas a Él. Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, capítulo 1. Habla acerca de la justificación que nosotros podemos tener por la fe. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está hablando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que miraron a la cruz, los que no fueron desobedientes, sino que miraron a la cruz, creyeron en lo que Dios había hecho, que era la resurrección, levantar a Jesús de entre los muertos. Creyeron esa palabra de bendición, la aceptaron en su vida, la reconocieron, la tomaron como parte de ellos. Ellos que están en Cristo Jesús, dicen, no serán condenados. Es decir, en medio de ese juicio, no se te dirá, estás condenado, sino que se te va a decir, estás salvo. Ven al gozo de tu Señor. Y no se te va a decir, apártate de aquí.
al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. No se te hablará de esa manera, sino que se te hablará: estás salvo, ven, gózate en el gozo de tu Señor. Y dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, le hace una pregunta a Pablo a los romanos y le dice: a ver, ¿quién los acusará a ustedes? ¿Quién? ¿Satanás, el acusador, los acusará? No, no tendrá cómo acusarlos. ¿Sabes por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando el diablo quiera venir a acusarte y a decirte: acuérdate cuando tú estabas allá en la casa de tu padre y cómo le mentiste a tu padre o a tu madre, o cómo le robaste, o cómo fornicaste, o cómo adulteraste. No. Él no te podrá decir esto. ¿Por qué? Porque viniste a la cruz y dijiste: perdón, Señor, pido perdón por mis pecados. Y Jesús te lavó. Y cuando te lavó, quitó todas tus marcas y las sepultó en las profundidades de la mar. Y dice: y no me acordaré más de ellos. No me acordaré más de esas transgresiones, de ese pecado, porque lo he limpiado. Y cuando estás allí delante de ese juicio, ya has sido justificado por la fe que colocaste en la cruz, en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en su muerte y en su resurrección. Colocaste la fe. Y Pablo dice: si tú haces eso, ¿quién te va a acusar? Dime, ¿quién te va a acusar? ¿Quién va a venir a acusarte? Emmanuel, a ver, ¿habrá alguien que te acuse? Cuando tú viniste a la cruz y dijiste: Señor, perdóname, Él te lavó y te limpió. Y te hizo una persona nueva. Y cuando tú estés delante del juicio, que Satanás quiera recordar esas cosas, le van a decir: no, ya Él fue limpiado. Aquí no está anotado eso. Aquí no está anotado eso. Vamos, Moisés, acuérdate cuando tú hiciste tal cosa y tal cosa. Y Moisés: yo vine a la cruz. Yo pedí perdón. Yo fui lavado, fui limpiado. Cuando estés allí en el juicio, que Satanás quiera acusarte, el acusador, y habrá limpieza para ti. No hay forma de buscar. Buscan los libros y ahí no está anotado. ¿Sabes por qué? Porque hace muchos años ya Dios lo había borrado en la cruz del Calvario. Dice: ¿quién te condenará? A ver, ¿quién es el condenará? Dice Pablo en el versículo 34. ¿Quién te condenará? Dice: Cristo es el que murió y el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre. Por tanto, si Él murió y Él resucitó y tú viniste a la cruz, nadie te puede condenar. Condenación o salvación. Ahora, si tú no hiciste nada de esto, sino que quisiste seguir en el pecado, y porque te gustaba el pecado, aquel que robaba siguió robando y no se arrepintió, y aquel que adulteraba siguió adulterando y no se arrepintió, y aquel que mentía siguió mintiendo y no se arrepintió, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Cuando llegue el juicio, será condenado y se te dirá: eres culpable. Eres culpable. Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice: nadie va a escapar de este juicio. Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Tú crees que estás exento? Y que eso no es para ti. No, eso no es para mí. Yo estoy exento. Yo soy don Jorge, el santo. No. Para ti también va a venir. No hay excusas. Tú que juzgaste a otras personas: ay, mira aquel alcohólico, maltratador de esposas. Y resulta que tú también, con tus palabras, la maltrataste.
la juzgaste, la trataste mal. Entonces, ¿de qué te excusas si tú también haces lo mismo? Tú que decías al otro, mira ese mentiroso, pasa diciendo mentiras, pero tú también mientes. ¿De qué te excusas? Dice Pablo, si tú haces también lo mismo. ¿Crees que vas a escapar del juicio? No. Todos compareceremos ante el juicio, buenos y malos. Ahí estaremos delante de la presencia de Dios y Dios te va a decir, y van a ser abiertos los libros. Dice la Biblia que van a ser abiertos los libros y se buscará allí Salem, Abigail, Torres, Árraga. Salem, ¿te acuerdas? Cuando hiciste esto y esto. Y si tú no te arrepentiste, si tú no pediste perdón, si tú no viniste a la cruz, allí va a estar eso. Y por esas fallas, por esos errores serás condenado. Pero ven a Cristo y entonces tendrás vida eterna. Tus pecados serán perdonados y tendrás una renovación de tu vida. Salvación, ¿qué significa salvación? Dice el diccionario que salvación viene de la palabra soterios, que significa hacer sano, sanar, restaurar, preservar. Y en cuanto a la muerte, dice mantener en vida. Mira todo el significado de la salvación. Viene de la palabra griega soterio y todo lo que significa. En hebreo, la palabra salvación viene del hebreo selen, que significa liberación que viene como resultado de un pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál es ese pacto? ¿Ese nuevo pacto? El que hizo Jesús en la cruz, derramando su sangre por todos los pecados de la humanidad. Y se hizo verbo, palabra, para que esa palabra habite en tu corazón y en tu boca la puedas pronunciar. Ese es el nuevo pacto. Lo hablamos en enseñanzas anteriores. El nuevo pacto que trajo Jesús. Ese es el pacto que tiene que estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, esta palabra salvación, vamos a ver que involucra tres cosas. Número 1, justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 9, vamos a encontrar que esta palabra salvación involucra justificación. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificación. La palabra salvación involucra justificación. Ha sido justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús, no en cualquier cosa, no en cualquier teoría humana. No, yo tengo fe en el libro que estoy leyendo, no. La fe en Cristo Jesús es lo que te libera, es lo que te justifica del pecado. Dice, si acaso alguno, dice Pablo, si acaso alguno pudiese morir por alguien que ha sido bueno, pues, y que tú quieras dar la vida por esa persona que ha sido tan importante en tu vida, tan buena en tu vida, tú quieras dar la vida por esa persona. Pero nadie ha muerto por tanto pecado, por tanta maldad, y ver la maldad de muchas personas y decir, yo voy a morir por toda esa gente. Solo Jesús, solo Jesús. Dice más, Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo malos, pecadores, borrachos, adúlteros, fornicarios, todos los pecados que tú puedas imaginarte,
Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Se hizo maldición. Entonces, número 1, la salvación involucra justificación. Número 2, involucra victoria. ¿Victoria contra qué? Vamos a leer Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. Nadie os dañará. Significa, ¿de qué te va a hacer victorioso esta salvación que tienes en tu vida? De los poderes espirituales que se mueven. Hay un mundo espiritual que se mueve alterno, y Dios te va a dar la victoria ante todos esos movimientos demoníacos que están alrededor tuyo, y nada te dañará. Otra de las cosas que te va a dar victoria a Dios es, lo vemos en Lucas capítulo 19:9, en la historia de Zaqueo, cuando Jesús dijo, verdaderamente hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Qué hizo Zaqueo? Se arrepintió de sus pecados. Un hombre rico entregó la mitad de sus bienes a los pobres. Ya no le importaba el dinero. ¿A cuántos le importa el dinero? A muchas personas se afanan por el dinero. Pero Zaqueo, vino la salvación a su vida. Jesús entró a su casa, vino la salvación. Y el dinero vino a ser un segundo paso, un segundo eslabón en su vida. Vino a ser Jesús el primero en su vida. Y dijo, la mitad, si le he fallado a alguno, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he fallado, se lo voy a devolver 4 veces. Estaba recompensando las fallas que había tenido Zaqueo. Eso es salvación, retribución. Entonces, justificación, victoria, la victoria sobre espíritus inmundos, la victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre el dinero. Allí, eso le involucra la salvación. Por eso cuando iba a sanar a alguien, note que Jesús no dijo, tu fe te ha sanado. ¿Qué dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esa era la palabra de Jesús, porque la salvación daba victoria contra la enfermedad. A lo que tú decías, a lo que tú le das el plan de salvación a una persona, no solamente le estás dando sanidad, le estás dando liberación, justificación, le estás dando victoria. Y número 3, le estás dando liberación y bendición final. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que los esperan. La bendición final va a ser la vida eterna. ¿Cuántos esperan eso? ¿Cuántos de ustedes están esperando eso? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer entonces yo como persona? Número 1, tengo que venir a Jesús. Tengo que venir a Jesús. Tengo que arrepentirme de mis fallas, de mis pecados, de mis errores. Pero número 2, tienes que atender a esto. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11.
¿Qué tienes que hacer tú con esta salvación? Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Voy a volverlo a repetir. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Imagínate esto. Pablo en aquel entonces estaba diciendo esto. Levántense del sueño. Estén atentos, estén apercibidos. Porque ahora estamos más cerca de la salvación. Está hablando de la venida de Jesús, que antes cuando nosotros habíamos creído. Ahora, Pablo lo dijo hace ¿cuántos años? Hace más de 1000 años, 1000 y pico de años. Y hoy, ¿tú crees que no estás más cerca de ese día? ¿No crees que ya estamos más cerca? ¿No te has puesto a ver todo lo que está aconteciendo en este mundo? Lo que está pasando en todo el mundo, en diferentes países. Países que estaban súper bien y ahora vienen con crisis, con enfermedades, con tantas cosas que han venido, como juicio. Estamos más cerca. Y Pablo dice, levántate del sueño. Pablo dice, levántate del sueño. ¿Sabes qué más dice la palabra? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Con esto termino. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre había obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está hablándole a los filipenses. Este mismo hombre le está hablando a los filipenses y le está diciendo, miren, levántese del sueño, ocupaos. Y la palabra ocupaos aquí traduce, trabajen fuertemente. La palabra ocupados aquí traduce, trabajen. En el diccionario bíblico lo puedes buscar. Dice, trabajen intensamente, trabajen full, lo más que puedan en su salvación, con temor y temblor. ¿Qué le estaba diciendo? Apercíbete. Hoy estamos más cerca que antes de que Cristo venga. ¿Qué vas a hacer? Vivir tu vida así como la estás viviendo. Levántate del sueño. ¿Qué es levantarte del sueño? Muchos cristianos, muchas personas han pasado por etapas en su vida y están viviendo una etapa en el cristianismo tan light, tan llevadera, así como que no importa lo que suceda. Despierta del sueño, levántate tú que duermes, empieza a trabajar fullmente, a trabajar fuertemente en la salvación. Despiértate del sueño, despiértate del sueño. Vamos, hazlo en tu casa. Despiértate del sueño. Hoy estamos más cerca que nunca. Busca de Dios más que antes. Si antes buscabas 10 minutos, ahora tienes que buscar 1 hora. Y si antes buscabas 1 hora, ahora tienes que buscar mucho más. Si antes leías las palabras cuando te acordabas, ahora tienes que leerla mucho más. Levántate del sueño, trabaja en esto fullmente. Pablo le está diciendo, esto no es cuestión de una lectura de 2 minutos. Trabajar fuertemente. Alguien que me diga qué es trabajar fuertemente en la salvación entonces. ¿Tú crees que es dedicarle 2 minutos a la palabra de Dios? Pablo le estaba diciendo, es necesario que ustedes se aperciban de esto. Estamos más cerca. Te pregunto, ¿serás salvo? ¿Serás condenado? La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios. Está diciendo, esto es un regalo de Dios. Tú no hiciste nada por esto. Tú no hiciste nada por esto. No, yo si quieres te pago esto. No. Ahórrate la basura del dinero. Tú no hiciste nada por esto. Yo no hice nada por esto. La salvación es un don de Dios, es un regalo. ¿Y sabes cómo lo Dios dio? Por la fe. ¿Y sabes que ni siquiera la fe es tuya? ¿Sabes tú que la fe no es tuya? La fe te la dio Dios también. Así que dice la Biblia que nadie, es imposible que una persona por sí sola venga a Dios. ¿Sabes que Jesús lo dijo? Le dijo, ustedes vienen a mí porque les he dado del Padre. Nadie viene a mí si no les he dado del Padre. Está hablando de que el papá, el Padre, puso ese sentir en la vida de cada persona. Nadie vino a Cristo por sí solo. Hay alguien que hizo algo por misericordia. ¿Sabe cómo se llama? Dios depositó esa semilla en ti. Ahí tienes la semilla de fe en tu vida. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa semilla de fe? Bueno, de vez en cuando allí, cuando me acuerde a leer la Biblia. No, la fe viene por el oír y el oído se prepara con la palabra de Dios. Entonces tú tienes que trabajar fullmente. ¿Sabes qué es trabajar fullmente entonces? Vas a tener que dedicarle tiempo a la palabra. Vas a tener que dedicarle tiempo a la oración. Vas a tener que dejar de esa vida de somnolencia espiritual que tenemos. Y vamos a tener que acercarnos más a Dios. Ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios y perdona que todo el tiempo diga lo mismo. Ama la palabra de Dios. Ámala. Muchos tienen la Biblia allí como un amuleto. No, ámala. Cuando yo digo que la ames, es que la leas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿La conoces? ¿O esperas que otra persona te la diga a través de la radio, a través de los videos de YouTube, que alguien te predique? No, deja que Dios te hable a ti. Deja que Dios hable a tu corazón, impacta tu vida. Pero tienes que dedicarle tiempo. Eso es trabajar fullmente en tu salvación. Tienes que tratar con esto. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios que nos dé esa pasión. Él es el que coloca el sentir en tu vida. Cierra tus ojos allí. Quiero que medites en algo. Medita en algo. Yo quiero que esta palabra, si tú en verdad estás trabajando fuertemente, esto no es para ti entonces. Pero si tú no estás trabajando fuertemente en esto de la salvación, entonces allí donde estás, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Tú que me estás escuchando, donde me escuches, si este video llega a ir a otra parte, tal vez, y tú oyes y ves este video, yo quiero que abras tu corazón. Jesús te está dando la oportunidad para que vengas a Él. Él no es un hombre de religiones. No, religiones te apartan de Dios. Él no te dice ven a una religión. Él te está diciendo yo quiero que vengas a mi descanso. Yo quiero que vengas a mi reposo. Yo quiero que abras tu corazón para que yo pueda entrar a tu vida y no solamente darte salud. Yo quiero darte salvación. Yo quiero quitar la condenación que hay sobre tu vida, que mucho tiempo fue pactada hace muchos años. Yo quiero quitarla. Pero déjame entrar a tu corazón. Ahí donde estás, yo quiero que le digas a Jesús: Jesús, yo quiero que me cambies. Si tú existes, yo quiero que me cambies. Yo quiero que me transformes. Yo quiero que me hagas una nueva persona. Yo quiero recibir la salvación que es de ti. Y
que mis pecados puedan ser limpiados, borrados. Limpia mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Me entrego a ti, me aferro a ti. Y quiero, Señor, que me enseñes cada día a caminar contigo. Ahora, todos aquellos que son cristianos, que tienen tiempo en los caminos del Señor, quiero que ores conmigo y le digas: Señor, yo sé que por un tiempo he estado adormecido, pero yo quiero que mi vida despierte. Yo quiero ser más fogoso en las cosas tuyas. Yo quiero aprender a amar más tu palabra, Señor. Señor, yo quiero que tú me llenes de esa palabra, de ese entusiasmo, de ese deseo. Padre, yo quiero amarte más. Yo quiero, Señor Dios mío, poder dedicar más tiempo a tu presencia. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Porque solo no puedo. Ayúdame. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.